Bienvenidos de vuelta a un nuevo podcast de este canal Existir, donde existimos juntos para hablar sobre temáticas de educación y mucho más. En el día de hoy tenemos un nuevo episodio, el episodio número 5. Muy bien. Así es. Hoy vamos a hablar sobre varios temas, pero estos temas se van a centrar en dos temáticas muy importantes. Una de ellas es la corporalidad, que es sin duda uno de los temas hoy en día. Todo lo referente al cuerpo y lo importante que es el cuerpo. ¿Y a qué nos referimos a esto? Pues de una gran pregunta. ¿Somos dueños de nuestro cuerpo o somos cuerpo? Esa es una de las preguntas que vamos a contestar hoy. Y también vamos a ver la multidimensionalidad del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los aspectos que corresponden a lo que conforma una persona y cómo esto impacta la educación, la manera en que nos enseñan en la escuela, la manera en que percibimos el mundo ya luego en nuestra adultez, y desde luego cómo desde niños nos vamos formando y cómo todo este pensamiento que se da de manera más natural con el cuerpo, con el movimiento, muchas veces se va perdiendo luego en la adultez y se va desmeritando y dando otro valor. Así que hoy vamos a ver sobre todas estas temáticas desde lo filosófico, lo pedagógico y desde lo existencial. Vamos a darle bienvenida a mi coanfitriona Fer, aquí en un nuevo espacio, estrenando espacio. Estrenando, así es. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias, qué bueno que me preguntas. ¿Tú cómo estás? Bien, con mucha chamba últimamente, pero bueno, pues ahí vamos. Así es la vida en la academia. Como dicen, existiendo o intentándolo. Intentando. Así es. Oye, pues sí, hoy vamos a hablar de eso. Creo que últimamente hemos tocado mucho ese tema. Como dices, creo que está muy en el ambiente, ¿no? Y pues bueno, tú, que empecemos, ¿qué piensas que es el cuerpo? ¿Tú de qué lado eres? ¿Somos cuerpo o somos dueños de nuestro cuerpo? Pues mira, fíjate que afortunadamente en mi niñez, yo siempre, bueno, mis papás desde muy chico me llevaron al fútbol, a la natación, hice muchos ejercicios físicos, era muy, voy a decirlo que era un niño muy, me movía mucho, okay. Para controlarme mis papás. Te cansaban. Me cansaban y hacían buen trabajo. Entonces yo creo que afortunadamente esa parte de mí siempre estuvo muy presente. O sea, soy una persona muy física. Uh-huh. Y yo creo que me regulo mucho con la lectura. Ok. Y bueno, sí, para mí el cuerpo es eso, es el sentir. O sea, sentir toda esta parte de, pues, del tacto, de la manera en que nos movemos, la manera en que nosotros también percibimos la propiocepción, que es como saber dónde uno está. También la práctica practico en las mañanas yoga, hago actividades de relajación, pues porque me ayudan mucho en el día a día. Pero sí, porque bueno, está esta discusión, ¿no? De justamente dos tendencias ahorita muy fuertes en tecnología. Si vamos a poder pasar la conciencia humana a una cosa que no sea nuestro cuerpo, uh-huh, o si eso ya es otra cosa, ¿no? Sí. Claro. Y entonces creo que justamente en esta experiencia que tú hablabas de tu crecimiento, unos cuantos detalles. Muy bien, estábamos hablando sobre el cuerpo, sobre este dilema de la tecnología, si podemos pasar la conciencia hacia otro cuerpo. Así es, a un ser inorgánico, esa es la tendencia, ¿no? Que la ciencia ficción pues apunta muchísimo hacia allá, ¿no? Que es parte de... Y entonces yo creo que ahí está la discusión de qué es esto de lo humano y qué juego tiene el cuerpo en eso, ¿no? ¿Tú crees que
¿los humanos seguiremos siendo humanos en máquinas o eso ya hace que no sea un humano? Fíjate que me retoma a una serie buenísima que se llama Altered Carbon. Claro, sí. Yo la vi, buenísima. Sí, la verdad, habla sobre este tema, sobre las implicaciones que tendría la inmortalidad en el caso de que podamos transmitir la conciencia a un cuerpo orgánico, porque aquí estamos hablando que es un cuerpo orgánico, vivo. Uh-huh. Si lo vemos desde ese punto de vista, es muy complejo. O sea, complejo en qué sentido, en lo ético. Porque las implicaciones en que nosotros podamos vivir más tiempo de lo que normalmente una persona viviría, o en este caso, seguir siendo jóvenes para siempre. Claro, porque ese es el otro sueño, ¿no? No es nada más vivir para siempre, sino vivir para siempre joven. Porque Exacto. vivir para siempre envejeciendo ha de ser una cosa pues bastante terrible, en el sentido de ¿para qué quieres vivir tanto tiempo si no puedes hacer ciertas cosas? Y el cuerpo orgánico se desgasta, ¿estás de acuerdo? O sea, que ese es parte del problema, que lo orgánico tiene fin, tiene un límite. Exactamente. Y ahí justo en esa serie hay otra que también muy buena, no sé si la has visto, Ad Vitam. No, ¿de qué trata? Algo parecido, ¿no? Ya también puedes vivir por mucho tiempo en un cuerpo, que a los 33 años me parece que te conviertes en adulto. Ad Vitam. A ver, lo estoy poniendo en la pantalla. Sí. Ok, a ver, Ad Vitam, no la he visto, pero okay, muy sí, buena, te muy la recomiendo, se las recomiendo. A mí me gustó mucho, francesa. Y justo, ¿no? La problemática es la misma. Eso que decías creo que es muy importante. Porque no es nada más vivir para siempre. Parte del sueño de la humanidad es vivir para siempre en un cuerpo joven o en un cuerpo en buen estado, ¿no? En un cuerpo que constantemente se está renovando. Por eso la otra gran apuesta es a pasar al alma a a una cosa no orgánica. Bueno, como el caso que pasa con esta de este Android donde salen los cantantes estos. Bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, pero donde pasa una conciencia a una máquina, que ahí es muy diferente, porque ahí ya la percepción del cuerpo ya no es Sí, ahí no hay desgaste orgánico, no hay enfermedad. Sí. Sí, claro, o sea, a ver, estoy pensando en esta otra serie o esta... hay una serie nueva que se llama... está en Netflix. Uh-huh. Es caricatura, que también está muy buena. Ahorita te digo que justo es parte de este problema, ¿no? Porque ahora bueno, es que a mí me gusta mucho esto, ya lo sabes. Hay otra serie que se llama Uploaded. Y en esa serie justamente la trama es que pueden subir tu conciencia a la nube y tú vives en la nube. Okay. ¿No? Entonces pues tienes un cuerpo electrónico, un cuerpo virtual, y tu conciencia humana la traspasan a la nube, ¿no? Esa serie está también muy buena. Esta otra que te digo, Upload. Ajá. Esa no recuerdo dónde la vi, pero está muy buena. Panteón, la nueva que te digo, se llama Panteón. Uh-huh. Y justamente es la trama o la historia de un señor que muere, y él trabajaba en el mundo de la tecnología, de la IA, y parece ser que logra traspasar su alma a un servidor. Es animada, ¿no? Esa es animada, exacto. Está muy buena, también se las recomiendo. Es una buena mezcla tipo Terminator, tipo... Pues sí, ¿no? Como esa onda, varias Black Mirror, o sea, como varias onda en esa serie, está muy buena. Pero justo aquí la pregunta es esa, ¿eres tú si no estás en tu cuerpo? Si mi conciencia la paso a un ordenador, a un servidor, a una app, ¿sigo siendo yo porque es mi mente? ¿O ya no soy yo porque no estoy en mi cuerpo? Claro. ¿No? Esa creo que es la pregunta sobre el cuerpo. ¿Tú qué pujarías? ¿Eres, no eres, somos, no somos? Pues
a ver, recapté nuestra conciencia. O sea, nosotros tenemos, es como la frase que decía, si somos dueños o somos cuerpo. Desde esta visión, pues realmente nosotros somos cuerpo. Entonces nuestra conciencia es parte de nuestra manera en que percibimos con nuestro cuerpo. Entonces, decir como que, o sea, la idea es, yo tengo mi memoria y la voy a transmitir a otro dispositivo, ¿no? Como ahorita que en todos los capítulos, de hecho, de Black Mirror, está como este aparatito que te lo ponen aquí justo, ¿no? Y digamos que transmiten la conciencia al aparatito, y ese aparatito tiene una guía, y esa guía realmente es una persona que fue puesta en ese mundo, pero de hecho la idea es de que esa persona que está como guía en el apartito y la persona real donde se basaron su conciencia son dos personas totalmente diferentes, porque tanto la persona que está en ese mundo chiquito ya no percibe de la misma forma, ya está dentro de un dispositivo donde ella, digamos que es el genio, atrapado en su vamos a decirlo, aparatito, ¿no? Y claro, cambia su percepción. ¿Por qué? Porque su medio ahora es diferente. O sea, de hecho, los muñequitos, o bueno, en este caso no son muñequitos, son personas en este aparato, mueven, ellos como que tienen control de ese mundo. O sea, les aparecen botones, le aparecen videos, le aparecen como una serie de cosas que tú como persona no puedes hacer en la vida real. Que tú, o sea, en tu realidad, vamos a decirlo natural, tú no tienes botones. Entonces, pienso yo que es diferente. O sea, claro, tu cuerpo es tu cuerpo, y otra conciencia tuya en otro dispositivo es otra persona tuya. Tal vez al principio no, pero conforme va avanzando, ¿no? Claro, porque creo que parte de eso, o bueno, yo estaría de acuerdo contigo, ¿no? Yo estoy como también en esa línea, porque yo pienso, bueno, la experiencia, yo tengo las experiencias que tengo y puedo pensar de la manera que tengo por lo que sentí, por lo que viví, por lo que he comido, por lo que no, pues sé que me gusta, no me gusta, en términos sensitivos, pues esta cosa de si te gusta más el frío o el calor, o si te gusta el helado o la pizza, todas esas cosas tienen que ver con el cuerpo que tienes, ¿no? Claro. Entonces justo yo pienso, bueno, a lo mejor sí es mi memoria, pero no soy yo como persona, porque yo como persona tengo que ver con mi cuerpo, o sea, la forma en la que yo experimento el mundo. Y yo creo, bueno, no sé, yo estaría también de tu lado en estas tendencias, ¿no? De si somos dueños del cuerpo o somos cuerpo, porque justo, pues, podemos vivir el mundo en el que estamos, la realidad que nos toca gracias al cuerpo que tenemos, ¿no? O sea, no experimentamos la vida igual en este mismo plano si somos una hormiga, si somos un elefante, si somos un humano, si somos un perrito de casa, ¿no? O sea, y yo creo que eso tiene que ver con el cuerpo, en la forma en la que... Sí, yo creo que ahí es un ejemplo más, vamos a decirlo, más sencillo. Por ejemplo, ahorita lo acabo de decir, que si fuéramos perros, si fuéramos humanos, para empezar, el olfato del perro es súper desarrollado, tiene olores que nosotros no percibimos, y al revés, nosotros percibimos colores, como en este caso de las personas que tienen daltonismo. Hay quienes perciben solamente colores verdes, hay quienes perciben solamente colores azules, y otros que solamente perciben rojo, o esas combinaciones, ¿no? Es como cuando se le acaba la tinta a la impresora y nada más te imprime en azul y amarillo, y le falta el rojo, entonces la manera de percibir. Creo que eso sería como un ejemplo más que pasa en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, esto de los niños daltónicos, ¿no? Que cuando le preguntan, no, pues ¿de qué color es? Y el niño, no, es verde, pero es que no ves, es rojo. Oye, pero, y entonces el maestro, si no tiene ese conocimiento, ¿no? De que pues, el niño puede tener daltonismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí empieza la exclusión. Porque justo dices, no, es que cómo puede ser que no ve, que te esté repitiendo, y es como que, pero yo no percibo.
Claro, o no, o van a nombrarlo porque pues lo van a nombrar porque en realidad pues no vemos nunca el mismo color nadie, ¿no? Nuestros ojitos de todos son distintos, pero llegamos a estos consensos sociales en los que reconocemos, estándar, exacto, ¿no? Lo sano. Pero pues justo ahí empiezan todas estas cuestiones, porque no nada más es daltonismo, los sordomudos, por ejemplo, ¿no? O los ciegos, o personas que tienen condiciones, pues sí, que les hacen tener sensibilidad distinta. O sea, imagínate no tener sentido del olfato, ¿no? Sentido del gusto. Pues si naciste sin ese sentido no has perdido nada, ¿no? Siempre has estado así y puedes vivir. Bueno, un experimento. Pero si lo pierdes es mucho más. Ese es el experimento muy curioso. No me acuerdo quién lo propuso. De qué pasaría si un humano no ve, no siente, no escucha, no huele. ¿Puede existir una conciencia sin percepción? Claro, es que es inimaginable, ¿no? Porque tú dices, bueno, puedo experimentar la ceguez, digamos, si me acaban de hacer una operación en los ojos, porque me acaban de hacer una operación láser, y puedes experimentarlo por un mes o 2 meses y decir, bueno, efectivamente va a haber un cambio en la manera de adaptarse el cerebro, porque ahora va a tomar prioridad el oído, ¿no? La propiocepción va a tomar otro nivel. Es como cuando modulas una escala y vas moviendo los botones, y si ahora la vista era lo más importante, ahora si la quitas, otras percepciones van a aumentar su volumen, ¿no? Que bueno, también ahí creo que algo importante es que nosotros como humanos tendemos más hacia la vista, ¿no? Nuestro mundo está hecho basado en la vista, o sea, muy importante para, o sea, como humanos, para nosotros ha sido la vista. Claro. Definitivamente un águila tiene más desarrollada la vista que nosotros, en el ojo, ¿no? Y el afinamiento y tal. Pero nosotros de muchos otros animales tenemos muchísimo mejor vista, ¿no? Por justamente estos reconocimientos. Y creo que eso es importante, porque aunque tú como humano puedas justamente desarrollar otras maneras de vincularte con el mundo, otros sentidos, otras percepciones, pues el mundo humano está hecho pensando en la vista, ¿no? Sí. Que creo que es otra cosa. Fíjate que acabo de encontrar este libro, que está muy bueno, también se los recomiendo. ¿Cómo se llama? Filosofía de la inteligencia artificial, muy, muy, muy recientito. Lo acaban de publicar el año pasado. Es de Carlos Madrid. Y bueno, yo no conocía a Carlos Madrid. Hay algunas historias que, bueno, más que historias, posturas que a lo mejor no comparto mucho en ciertas cosas, ya sabes, de lo políticamente correcto y demás. Pero bueno, teóricamente me gustó lo que plantea, porque justo habla de si hay posibilidad de que las máquinas tengan conciencia. Y entonces esta pregunta que hacías de ¿puede un humano que no ve, que no tiene olfato, que no tiene gusto, que no tiene tacto, percibir el mundo? Y pues este autor diría que es algo distinto, ¿no? Que va más allá de eso. Y ahí tiene que ver justo con qué es la conciencia, ¿no? Porque pues nosotros como humanos decimos que las plantas no tienen conciencia. Correcto. Y hoy, y aparte eso es desde Occidente, porque también nosotros somos occidentales y nuestro pensamiento es occidental. Pero pues hay otros grupos culturales, otros grupos étnicos que consideran que las plantas sí tienen conciencia, ¿no? Y hoy la biología occidental, blanca, centrada, urbanocentrada, hoy la biología pregunta si las plantas tienen conciencia, ¿no? Claro. Porque las ve actuar de cierta forma. Según este hombre, Carlos Madrid, y lo que yo entendí de lo que revisé, no he leído el libro completo, lo revisé para una plática que tuve que dar. Solo leí el apartado de ética, habrá que leer los otros apartados. Lo divide y tiene una visión interesante, ¿no? De la ética, lo moral y la política. Claro. Y justo él dice que la conciencia es ese momento en que tomas una decisión ante dos situaciones opuestas, ¿no? Y la toma de decisión implicaría demostrar que hay conciencia. Entonces él pone, no pone ese ejemplo, pero yo lo pongo como ejemplo, que justamente como humanos nos damos cuenta que tenemos conciencia porque podemos decidir cosas, ¿no? Porque podemos hacer cosas que sean contraproducentes a nosotros
y aún hacerlas, ¿no? Aún tomar la decisión. Mucho de las adicciones tiene que ver con eso. Yo sé que me estoy haciendo daño, pero yo decido conscientemente seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y entonces ahí ya es muy complicado porque pues, híjole, entonces si es una enfermedad, no es una enfermedad, lo decides realmente, no lo estás decidiendo, pero vaya, la decisión se está tomando, ¿no? Porque no es nada más una piedra, no tiene decisión, se degrada, se erosiona. Se puede decir que inteligencia, quitándolo lo artificial, cualquier tipo de inteligencia debe tener una condición que es tomar decisión. Conciencia, sí. No inteligencia, la conciencia. ¿Conciencia? Ajá. Okay. Y entonces, ¿por qué no todos los seres conscientes son inteligentes? Claro. Según Madrid, ¿no? O sea, según este autor. Que ahí hay muchas discusiones. Y él justamente se está peleando con eso. Porque Descartes, nuestro queridísimo y querido Descartes, pues tenemos esta idea de que los seres, de los animales, son máquinas por él, ¿no? Porque él decía que si no pensabas, no sentías. Y como los animales no piensan, pues no sienten. Claro. Y por eso hemos hecho lo que hemos hecho con los animales en Occidente, ¿no? No hay justificación para matarlos de la manera en la que los matamos para comérnoslo. O sea, no hay justificación. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque por mucho tiempo se dijo que los animales no sentían. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es eso de justo aquí viene? Bueno, la conciencia, la inteligencia, la razón, el sentir, están conectados. Y si están conectados es por el cuerpo. O no están relacionados, son cosas separadas y están ligadas con una cosa metafísica, ¿no? En este caso la conciencia, el alma. Claro, todo lo que percibimos, nuestra realidad como tal y la percibimos. De hecho, esto justamente es un tema muy filosófico, estamos tocando temas muy filosóficos y justamente pues todo lo que menciona Fer es una parte de la rama también de las materias de pedagogía, que es filosofía de la educación, cómo aplicas esa filosofía a una realidad educativa o en caso, en una realidad profesional, ¿no? Cuando ya entras al trabajar, la manera en que se percibe al individuo, ¿no? Nosotros estábamos hablando al principio, digo, ahorita todo esto, esta información es súper valiosa y la que hemos englobar en cómo el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es eso del cuerpo? ¿Qué es eso del cuerpo? Y justamente lo que decía Fer, vamos a decirlo, es todas estas maneras en que nosotros clasificamos la manera de conciencia, porque la conciencia vendría siendo como, bueno, la conciencia es cuerpo o la conciencia tiene un cuerpo. O sea, aquí ese es el dilema, ¿no? Por eso la primera pregunta fue si nosotros somos dueños del cuerpo o somos cuerpo. Claro. ¿Y quién es el autor que plantea este dilema? Bueno, el autor es Merleau-Ponty. 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 Este francés mío me van a matar. No soy... Que bueno, sí, claro, ¿no? Merleau-Ponty va a ser uno de los máximos exponentes del área de la fenomenología. Claro. Que justo va a surgir esto, porque pues Descartes, el querido cogito ergo sum, el que va a decir que sabemos que existimos porque pensamos, sí, ¿no? Que eso es lo que significa cogito ergo sum. Pues lo que él realmente está diciendo es justamente eso, ¿no? Que la humanidad trasciende lo físico, que nuestra existencia no depende de lo físico, sino que es un accidente del cuerpo. Sí. Y pues Merleau-Ponty, entre otros, más adelante van a decir, bueno, es que... Claro, es más actual. No, diferente. Claro, ¿no? Diferente. O sea, tenemos que entender que también Descartes se está rompiendo con otro paradigma. Claro, que, ¿no? Ajá, o sea, que antes era pura experiencia, ¿no? Y él dice, no, también... No, nada más. De hecho, él dice, no, es todo lo contrario, es pensamiento. Y ahí es donde como que le da un súper estatus a la conciencia. Claro, a la razón, más que a la conciencia, a la razón, exacto. Y eso va a ser súper complicado, porque además es muy europeo, muy blanco, muy occidental, ¿no? Él se está peleando con una visión de la iglesia cristiana. Y él quiere darle otro lugar, categoría a eso. Y entonces, pues claro que... le da mucho peso a... O sea, hay que entender eso, ¿no? No sí. Es que no pensar en el cuerpo, pero él se está peleando con otras personas. Y entonces ahora, pues justo, bueno, desde antes, ¿no? Pero
Hegel va a empezar como y Merleau-Ponty será el que tendrá justamente esta postura fenomenológica. Exacto. Muy importante. El Merleau-Ponty plantea justamente esta dicotomía entre somos dueño o somos cuerpo, entre si el cuerpo es algo que hay que desmeritar, o sea, como decir, no, pues guácala, ¿no? La razón, todo lo superior, ¿no? Todo lo que está arriba es lo mejor, ¿no? Y esta visión es bueno, hoy en día ya no hay más críticas porque claramente el cuerpo tiene un valor muy importante, que es justo uno de lo que nos planteábamos en el podcast pasado, ¿no? Sobre que normalmente cuando tú vas a la escuela, pues lo que es, digo, ya ahorita se fomenta también el cuerpo, ¿no? La educación física, eso, pero como que la base de las asignaturas son racionalistas. Claro. O sea, totalmente racionalistas, matemáticas, lectura. Pero además no nada más es eso. ¿Te acuerdas el episodio de Black Mirror en el que están en las bicis, ¿no? Y que tienen que pedalear para juntar puntos? Ah, sí, la de méritos. Ajá. Que de hecho es el capítulo Justo. donde sale este actor que actúa en una película que se tienen que escapar porque eran como una comuna de blancos. Ah, no, es un actor afroamericano. Sí, bueno, justo en en ese episodio. Pues el cuidado del cuerpo, que aquí está la otra parte, ¿no? El cuidado del cuerpo es importante porque es nuestro soporte físico, pero no porque nosotros seamos cuerpo. Entonces hay que cuidar el cuerpo para que no se enferme el cuerpo, porque eso sale caro. Y hay una visión ahí muy distinta, ¿no? En la que yo no voy a, no sé, por poner un ejemplo, fumar, comer comida chatarra, ahora con toda la discusión ahí de la comida chatarra, y que si la ley, y que si la CEP y los niños, y todo ¿no? La pregunta va más allá de eso. ¿Por qué queremos cuerpos sanos? ¿Por qué a la SEP le interesa que los niñitos no coman comida chatarra? Y desafortunadamente no es porque le interesen los niños, ¿no? Le interesa que esos cuerpos estén sanos para que no lleguen al hospital, o sea, para que no lleguen al seguro social y sea un cargo extra. Claro. Sí. Y entonces, en vez de invertir en poner más médicos, más infraestructura de salud, no, pues vamos a prevenir, que es la cultura actualmente, ¿no? Porque además no solo es México, o sea, en todo el mundo ahorita está la cultura de prevenir. La gente, o sea, a mí me sorprende mucho la cultura, que creo que está muy chido, ¿no? La cultura de morros de más de tu generación para abajo, la manera en la que perciben su cuerpo, el cuidado y demás, todo que de mi generación fitness, para arriba. Todo este mundo fitness que, digo, es interesante, ¿no? Ver la salud desde más como de porque también se estetiza, es mucha estética, ¿no? Claro. O sea, es mucha estética, realmente, o sea, la idea es que desde las escuelas se fomente la cultura de la educación física, de la nutrición. Ahora la alimentación. Claro. Pienso que efectivamente sí tiene un peso importante, o sea, yo pienso que pues efectivamente ayuda mucho al desarrollo de las capacidades del ser humano, o sea, en todos sus sentidos. Pienso yo que lo que no hay que confundir es como que todo este mundo fitness, de que más por una cuestión estética, más por una cuestión también de mercado, mucho consumo de productos y todo eso, yo ahí sí difiere un poco, o sea, siendo muy honesto, o sea, yo soy más como de, no, o sea, moverme, o sea. Claro, pero tú tienes esa cultura que cada vez es más, por supuesto que la estética está ahí, pero vaya, hay que entender que esta cultura del mundo fitness se inventó, o sea, la inventó Arnold Schwarzenegger, ese hombre, nunca sé cómo se dice su apellido, ¿no? O sea, esta cosa de la... Terminator. Sí, justo, mira, y hablando de ciencia ficción y Terminator, mi amigo, traspasa las... Justo, o sea, ese güey puso de moda el estar fuerte y tener un cuerpo tonificado y demás, porque también la relación con el trabajo es otra, ¿no? O sea, tú dile a una persona que trabaja en el campo, que haga ejercicio, o sea, se va a reír de ti. O sea, bro, ellos cargan 10 veces más de lo que puede cargar un físico. Claro, o sea, un albañil. No. La gente en general en la construcción. ¿Qué ejercicio van a ir a estar haciendo? O sea, ellos una empleada doméstica, claro, o sea, están más fuertes que la gente del gimnasio, un albañil, por supuesto. Claro. ¿No? Pues una empleada doméstica que está todo el día arriba, abajo y atiende varias casas. ¿Qué ejercicio va a hacer?
La crítica se le hace más por el consumo, ¿no? Pero es que creo que, o sea, sí, claro. Por la alimentación, yo creo que por donde más puede irse a decir, no, pues es que tampoco está bien, porque pues entonces, pues sí, ¿no? Su coquita para poder trabajar, ¿no? Yo pienso que también caer en ese dilema de que si está bien o está mal con cada agrupación, ¿no? Por ejemplo, laboral, oficios, cae mucho en que, pues que cada oficio tiene sus propias, vamos a decirlo, costumbres, ¿no? Cada tradición, ¿no? Porque pues obviamente si tú estás trabajando 8 horas seguidas en el sol, pues no te vas a estar poniendo a pensar que se va a comer un pescado, un atún, o sea, igual. No, y además quieres algo que no nada más te llene, sino te dé energía, ¿no? Y ahí el abuso de los carbohidratos. Pero no, o sea, sí, pero también la tendencia es que cada vez que trabajamos más en escritorio, ¿no? O sea, cada vez hay menos personas en el mundo haciendo trabajo físico. Ahí sí ya puede haber mucha crítica. Y entonces, claro, pero entonces hay que entender, o sea, mi punto es que entendamos que esta cultura del mundo fitness surge por ciertas cuestiones y que ya no es una cuestión de moda. O sea, eso que tú dices de, no, pero hay que movernos y pensar en el cuerpo, eso es una actitud completamente nueva, o sea, que tiene nuevas tu generación para abajo, porque o sea, las personas que se llaman los boomers, ¿no? Que son sesentones ahorita, allá para arriba, no hacen ejercicio y llevan una vida sedentaria porque su lógica de mundo es otra. Claro. Pero por eso te digo de este episodio, o sea, a ver qué pasa en ese episodio. ¿Les interesa realmente que hagan ejercicio o que su cuerpo esté sano para que no se enferme? Claro. Y ahí está la pregunta, ¿por qué como nos cuidamos? Más de consumo, más como de consumismo, que es lo que yo me refiero, que, o sea, no es como que, realmente haya esta motivación, es también mucho por la influencia de las redes sociales, claro, por la estetización, las fotos, o sea, sí, yo por eso al principio, claro, pues te puedes motivar un poco con esta imagen, ¿no? Cuando uno se ve al espejo, claro, que motiva por supuesto, muchísimo, claro. Pero llega un punto en que también ese estrés está yendo ¿dónde de lunes está? a domingo a no, ¿y dónde está, o sea, lo sano, no? O sea, lo haces primero por salud, para verte y sentirte bien, y ya después te vuelves obsesivo. Claro. Y entonces lo dejas de hacer tantito, subes tantito de peso, te enfermas, no sé, cualquier cosa. Y ya es como, ya estoy gordo, estoy mal, Sí. Entonces, cuando está, y creo que pues como siempre, ¿no? El equilibrio es lo que tendríamos que buscar, que es súper difícil, pero pues sí, pensar por qué nos cuidamos, ¿no? Me cuido porque me quiero, me cuido porque soy mi cuerpo, me cuido porque quiero un cuerpo que dure para cuando yo sea vieja, ¿no? O sea, son enfoques distintos, pero creo que la pregunta tiene que hacerse ahí. Y en la educación, creo yo, que poco se gira hacia ese lado, ¿no? Sí, es como, bueno, ahí yo creo que la película que refleja fielmente toda esta idea es Sustancia. La sustancia. ¿Te gustaba la sustancia? Se me hace como ese ejemplo súper claro de lo que pasa cuando queremos llevar al extremo pues, ¿cómo se llama? La juventud, ¿no? Que siempre queremos estar jóvenes, que siempre queremos vernos bien, estar estéticamente bien. Claro, eso en estatus socioeconómicos altos se da más común, pero claro, o sea, un mexicano promedio, ¿no? Que apenas puede para comer o cosas así, claro que eso es una realidad muy diferente, o sea, no te pero pues ya ni tan, bueno, sí, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, esta cosa del Botox, de repente ha habido un abaratamiento, o las cirugías plásticas, ¿no? Sí. Antes eran solo para gente rica, hoy ya no, ¿no? O sea, ahora ¿cuánto te sale un viaje a Colombia? Y Colombia es la capital de las cirugías plásticas. Y entonces de repente cosas que eran inaccesibles se vuelven mucho más accesibles para muchas personas, precisamente porque pues la demanda, ¿no? O sea, la demanda es brutal. Y sobre todo yo creo que para las mujeres sí, por supuesto, de un estrato socioeconómico, a partir de un estrato socioeconómico, pero yo creo que desafortunadamente ya no es solo en las altas esferas, ¿no? Sino que cada vez hay mucho más acceso a... Sí, se crea un mercado para cada economía, que para los empresarios eso está excelente. Ellos lo que les importa es el ingreso, no importa si vienes de bajo, alto, medio. Dijera yo, es por eso que digo que se hace un mundo de unidimensional cuando uno quiere trabajar el cuerpo con un fin solamente estético o con un fin solamente... Ojalá fuera hacia un fin laboral, ¿no? O un fin, por ejemplo, que dijeras, bueno, un albañil estaría bien que entrene un poco para cuidar sus articulaciones, por ejemplo, actividades de
de que prevención de lesiones, eso para mí sería como realmente la cultura a un cuerpo saludable. Exacto, estoy contigo. O sea, tener una idea de que enseñarles primero la parte como comprensiva, cognitiva, de cuida tus articulaciones, vas a tener mejor calidad de vida, vas a prevenir lesiones que te van a costar. A la persona o al Estado, ¿no? Dependiendo, claro, qué asegurado esté. Aquí ganan todos. Está. O sea, aquí ganan los trabajadores, gana el Estado, ganan todos. Ahí es realmente una ética por cuidar el cuerpo, que es enseñar lo que realmente tu cuerpo requiere por tu profesión, por tu oficio. No, y claro, y además, o sea, creo que aquí viene la pregunta, ¿no? Bueno, yo estoy desde ese lado, esta es parte de la discusión, pero si somos nuestro cuerpo, pues no nada más podemos cuidar una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora está mucho más en tendencia toda esta cosa más holística. Cuidado mental, cuidado físico, ¿no? Cuidado en términos de salud, o sea, de varias, claro, integral, ¿no? Sí. Y yo creo que es algo muy bueno, pero también creo que hay mucho retraso. Por ejemplo, esta cosa tendría que ser, los albañiles en México tendrían que certificarse para poder ser albañiles, como pasa en muchos otros países, ¿no? Sí. Que no es que tengan que ir a la escuela, sino certificarse, demostrar que y una de esas cosas tendría que ser el cuidado justo del cuerpo. Pero también las personas en las fábricas, ¿no? ¿Cuántas personas se deforman o tienen lesiones terribles por el trabajo tan monótono, ¿no? Que se repitió, que a nadie le importa o que a pocas personas les importa. Sí. Y no sé, y eso tendría, o yo pienso que sí podría educarse desde la escuela, ¿no? A lo mejor no cierto tipo de ejercicios, pero sí la conciencia sobre nuestro cuerpo y que somos eso, ¿no? Que si no lo cuidamos, no nos cuidamos. Pues de hecho eso, lo que mencionas es algo que ya tiene sus décadas, desde 1930 que empezó toda esta corriente de la educación socialista y del trabajador, y que de esta educación hacia el trabajador ya se preveía este tipo de trabajos, educación física para el trabajador, que se descontinúa porque viene esta corriente de mercado, que viene esta corriente industrial, que nace de que no, pues aquí ya es como más bien aprovechar la urbanidad, que empieza todo este crecimiento urbano, todo este pensamiento de profesionalización. Entonces como que esta parte de cuidados al cuerpo para oficios específicos se pierde ahí en algún sexenio de hace 60 décadas, que hoy ya existe. O sea, claro, hoy puede existir ahí un curso raro de cómo cuidar articulaciones para albañiles o cómo cuidar articulaciones para oficinistas, que ya eso sí existen muchos, ¿no? Que hacen movimientos para oficinistas, para yoga, y está súper. De hecho, para mí eso realmente es la educación física. Tendría que ser mucho más estricta, porque fíjate, ahora pensaba que este problema no solo es en México, y como bien dices, tiene que ver con un cambio económico, un sistema económico. Leía a mi querido Simondón, porque voy a trabajar voy a hacer un artículo, o estoy trabajando un artículo con un colega, y justo Simondón tiene una parte en la que él dice que antes de los 30 nadie debería de dejar de estudiar, ¿no? Que hasta los 30 tendríamos que seguir estudiando, pero él está muy consciente de que hay trabajos que no se pueden iniciar a los 30, porque se necesita pues experiencia, se necesita formar el cuerpo, etcétera. Entonces la idea de Simondón es que a partir de los 18 años sigas estudiando, pero a la par de que vayas trabajando en un oficio, para que vayas educando el cuerpo y no dejes de estudiar, porque precisamente el cuerpo también se tiene que educar, ¿no? O sea, toda esta cosa que en la escuela nos decían, no sé a ti cómo te haya tocado, yo creo que todavía te tocó eso, Miguel, pero así es, siéntate derecho, ¿no? Y no pongas las cosas abajo a los pasillos y condicionado, así, distancia por tiempos y no sé cuántas cosas hacíamos los lunes antes de formarte. Las famosas métricas de todas esas cosas, pues tienen que ver justamente con el ejercicio, el entrenamiento del cuerpo, ¿no? Y disciplina. ¿Para qué? Que ahí es donde tendría ciertos puntos que no sé si estoy tan a favor, que eduquemos el cuerpo solo para trabajar, ¿no? O sea, precisamente mi idea es, hay que educar el cuerpo por el cuerpo mismo, ¿no? Claro. Ya en tu oficio ya te especializarás tú, pero no pensando en como trabajadores. Con los niños no hay esa debería de formarse para eso, ¿no? Sino más bien cuando ya tú tienes por muchos años un oficio, pues claro, ya necesitarías trabajos específicos. Que eso te lo puede decir un fisioterapeuta, te lo puede decir una persona del área de la salud
que trabaja con el área psicomotora, masajistas. Digo, yo tomé un curso de masajes, o sea, estuve dando masajes por un buen rato. Y afortunadamente toda esa parte lo vi, ¿no? Todos estos movimientos, estiramientos, lo fundamental que es. Claro, porque aquí lo estamos viendo como la parte de trabajo muscular, o sea, para el trabajo de coordinación básica, compleja. Pero para la parte también de sentir, saber sentir, o sea, por ejemplo, la parte del tacto, ¿no? Que eso se trabaja mucho en el masaje. Que es esta parte de saber sentir el cuerpo, saber sentir cuando es un dolor nuestro, cuando es un dolor causado por un agente externo, toda esta parte de la propiocepción, que es saber cómo estás ubicado en tu corporalidad, o sea, ese tipo. Porque además, a ver, supongo yo, ¿no? Que como persona que estás tocando un cuerpo, otro, pues tienes que ser muy sensible a pues sentir si la persona está nerviosa, si está estresada, si ya no le está gustando, si está causando dolor, porque muchas veces no sabemos decirlo. Entonces también parte de la chamba es ir descifrando esas cosas, me imagino. Sí, que de hecho cuando uno ve toda esa parte de las señas de las señales del cuerpo, ¿no? Que dice más el cuerpo que a veces las palabras. Efectivamente el cuerpo manda los mensajes mucho más directos y mucho más certeros a veces que lo que uno dice racionalmente. Claro. O sea, el cuerpo se desnuda. Ahora sí, cuando una persona está acostumbrada a observar los gestos y todos esos movimientos, el cuerpo dice más muchas veces que 10,000 palabras. O sea, sí, si nuestras caras, ¿no? Si nuestros gestos luego no los podemos controlar y ahí se delata toda lo terrible que estamos pensando. Pues, así como, te odio por haberme hecho esto. Y por más, mira, yo la verdad soy una de esas personas. Yo no puedo sostener como que estoy contento, ¿no? O sea, yo pienso que si algo no me genera comodidad, enseguida lo muestro, ¿no? Y esa parte de a veces de contención, digo que es un tema que yo platico mucho con mi novia. De que muchas veces estás en esta parte de contención en el trabajo, de que te tienes que contener a un grado de que no puedes hacer ningún gesto. Eso es una violencia hacia el cuerpo muy grande. Claro, terrible. Que siendo honesto te genera, ahí es donde empiezan las tensiones corporales, el cansancio físico, mental, el desarrollo de enfermedades. Sí, el estrés simplemente, ¿no? ¿Cuánto daño da el estrés? Curiosamente se vuelven posteriormente trastornos, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque justamente para mí, o sea, por ejemplo, yo que estoy acostumbrado al movimiento, para mí el hecho de que tome un respiro, por ejemplo, camina aquí en la naturaleza, así en los arbolitos, el hecho de que te tomes tu tiempo para adaptarte, o sea, para recuperar las energías, es magnífico, o sea, para la mente, tanto que uno hoy en día quiere darle más valor, que no todos le dan ese valor a la mente, pues que, o sea, curiosamente, un buen cuerpo te da una buena... Claro, ¿no? De ahí viene mental. Cuerpo sano en mente sana, y yo creo que tiene que ver esa ligadura, ¿no? Precisamente porque no solo somos mente, pero si aunque solo fuéramos mente, pues entre mejor esté el material con el que la nutrimos, que eso tiene que ver con nuestro cuerpo. Claro. Pues mejor va a estar la mente, ¿no? O sea, suponiendo que no somos cuerpos, sino que tenemos cuerpo, pues no le das cosas chafas solo porque no es tuyo o solo porque te lo prestaron, ¿no? Al contrario, o sea, supongamos, rentas una casa y no vas a decir, como no es mi casa, pues nunca voy a lavar los platos y nunca voy a barrer pues... Eso ¿cuál es el punto? Son cosas distintas, claro, ¿no? Y hablando de eso... Y lo mismo, pues sí, salí al arbolito a ver pajaritos, escucharlos, aunque sea, pues sí es... Sí, exactamente. Magnífico. Pues bueno, hablando del cuerpo, vamos a tomar un poquito de agua, vamos a relajarnos y volvemos con el siguiente tema, que es multidimensionalidad del individuo. Muy bien. Así es. Y vamos a un descanso. Para la práctica. Vamos. Listo. Pues Miguel, estamos de vuelta después de tomar agüita y cuéntanos
¿Qué es esto de la multidimensionalidad? Bueno, el individuo y su multidimensionalidad. Yo pienso que, tomando de referencia a Adrian Morin sobre qué significa multidimensional, significa todos estos aspectos que se refiere a la persona, que en este caso es su aspecto biológico, su aspecto psíquico o psicológico, su aspecto social, afectivo, racional, todas estas diferentes maneras de percibir lo que llamamos individuo, ¿no? Todo este conjunto, vamos a llamarlo, de colores que le da el nombre de individuo o persona, ¿no? Sus características particulares también desde cada uno de estos. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre la multidimensionalidad, ¿no? Y yo pienso que es justo porque, hablándolo desde el tema de aprendizaje, cada individuo tiene características que lo hacen muy particular su forma de aprender, ¿no? La forma de enseñanza normalmente es homogénea, ¿no? Cuando hablamos de enseñanza hablamos de que es homogénea, ¿no? Todos con un uniforme, todos van a una hora en un aula con un maestro, ¿no? Y justo cuando hablamos de aprendizaje es todo lo contrario, es diferencias, divergencias, y todo este mundo multidimensional. Porque hoy en día se valora o se empieza a tomar más lo multidimensional, porque justo lo que estamos platicando. O sea, por ejemplo, la manera de percibir, si estamos hablando desde el aspecto biológico, la manera en que alguien observa, o más bien que observa, ve, ya ni siquiera observa, ver, es muy diferente. O sea, hay quienes notan más los colores verdes, hay quienes notan más los colores rojos, hay quienes tienen la sensación, por ejemplo, en el caso del autismo, o sea, una persona autista tiene muy, muy activo su sistema sensorial, entonces no les gusta la mayoría que los toque. Hay quienes escuchan, o sea, tienen una capacidad auditiva excelente, mucho más elevada, que entonces un grito de un maestro los perturba a niveles de que lo estás torturando, cuando para alguien que tiene, por ejemplo, sordera, pues ni en cuenta. Entonces, cuando tú estás en un ámbito tan homogéneo como la escuela, con individuos multidimensionales, se vuelve muy compleja la enseñanza cuando solamente contemplas la enseñanza, sin contemplar el aprendizaje de cada uno. Entonces, eso desde el oficio de enseñar, pero quitando el oficio de enseñar y llevándolo al área, vamos a decirlo, profesional, al trabajo, también pasa lo mismo. Se homogeniza al trabajador, pensando que todo el trabajador es igual, y pasa lo mismo, pero claro, aquí le aumentas un aspecto que domina, que es justo el aspecto de economía. Cuando nos quieren convertir en objetos económicos, en homo economicus, y entonces dominan el aspecto laboral. O que nos quieren reducir a eso, ¿no? Porque sí somos. Quieren reducir a un plano. Ese es el dilema, ya hablando más en la juventud y en la adultez. Entonces, sí, ¿qué opinas? ¿Qué opinas sobre este tema? Pues creo que, bueno, es súper interesante, ¿no? Y me parece que es justo muy apropiado hablar de eso ahora, porque no es nada más una cuestión en la que, justo en esto que decías, ¿no? Estas diferencias que tenemos como sujetos, como individuos, y creo que ahí está la pregunta, o bueno, que por eso es importante discutirlo, ¿no? Somos más predecibles que impredecibles, ¿no? Como sujetos, como seres biológicos. Hay algo, la singularidad, no sé si has escuchado hablar de ella, en física, sobre todo, en matemáticas. Ahora la cosa está, pues la tecnología y locochona, pues también tiene que ver con la singularidad, que es justamente esas pequeñas, esos pequeños sucesos impredecibles, ¿no? Que hacen que seamos distintos. Y creo que es súper complicado porque pues sí somos predecibles, ¿no? Por eso funcionan también los algoritmos. O sea, por eso nos conoce mejor la IA que nosotros mismos. No sé si has escuchado hablar de estos temas o de estos casos más que temas en los que personas de la comunidad LGBT se dan cuenta o salen del closet porque el chat les dice, ¿no? Como, yo pensé que tú eras gay por... Y los otros como, no. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que lo demostraban, pero justamente nosotros mismos, otras personas, exacto, ¿no? Sí. Y entonces un algoritmo que no tiene
prejuicios morales, que no tiene pues ciertos sesgos, ciertos cuestionamientos. Lo detecta. Sí. Sonó como el chiste de detector de gay perdón, o sea, sin ofender a ningún grupo, pero creo que es una comedia que hacen de que sonaba en la maquinita, ¿no? Y yo creo que suena como risible, suena comedia, pero pues es que hoy el algoritmo, como dice Fer. Y es que es súper preciso, o sea, eso es parte de lo que no nos gusta reconocer, ¿no? Sí. Que somos, o sea, tú y yo, por muy diferentes que nos veamos físicamente, biológicamente somos prácticamente iguales, ¿no? O sea, por eso se pueden hacer trasplantes de corazón, de hígado, de riñón, de pulmones. Ahora están intentando hacerlo con puercos, o sea, órganos del puerquito, ponérselo a los humanos y la semejanza es altísima. Y entonces justo creo que estamos, o sea, que estas dos cosas, este pensamiento que plantea Morin es muy importante, porque no es que niegue eso, ¿no? O sea, Morin no está hablando en ese sentido de, no, pues tus células son mejores o diferentes, no, sino que en esa singularidad pues hay cosas que escapan a esta predicción absoluta, pero no dejamos de ser seres rutinarios súper predecibles. Claro. ¿No? Entonces, nuestros hábitos, por eso el algoritmo funciona tan bien y nos pueden vender cosas tan bien, y los ¿cómo se llaman? Los anuncios especializados que hacen y toda esta cosa que cada vez es más perfecta, ¿no? Las recomendaciones de series que nos hacen las plataformas, todas esas cosas. Sí. Nos guste o no nos guste, funcionan porque así somos los humanos, ¿no? Tenemos pues sí, somos muy iguales entre todos, y tan iguales que somos, pueden hacer estas cosas. Sí. Pero a la vez, pues está esta otra diferencia, ¿no? O sea, las dos realidades me parece que conviven al mismo tiempo, y creo que justamente es a lo que va Morin con el pensamiento complejo, ¿no? O sea, que no somos en una única dimensión, porque no somos, siguiendo lo que hablamos hace rato, ¿no? Del cuerpo. Si somos cuerpo, tenemos un cuerpo, pues somos seres biológicos. No podemos asumirnos como parte del reino animal y como ser si no asumimos que somos ese cuerpo. Ahorita que tocaste el tema de complejidad, Morin lo define como la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. O sea, todo está justamente la unión entre lo igual y lo diferente. Exacto, ¿no? Exacto. Y por eso creo que es tan importante hablar de esto, porque vaya, tenemos que reconocernos como iguales para poder acabar con la migración, o más bien no con la migración, sino con toda esta campaña anti-migrantes, ¿no? Tan terrible que hay en el mundo. Tenemos que acabar con eso porque todos somos humanos, todos somos iguales en Claro. en ese nivel, ¿no? No hay humano que valga más que otro, no hay mejores humanos que otros. En ese sentido somos súper iguales. Biológicamente somos súper iguales, ¿no? Esta cosa de las razas y demás, hoy sabemos que eso ya no tiene sentido, que era algo más ideológico que biológico. Claro. Pero sí somos de culturas diferentes, y dentro de nuestra cultura tenemos diferencias, ¿no? Por mucho que de ti se esperaran ciertas cosas solamente por el simple hecho de nacer varón, y de mí se esperaban ciertas cosas solamente por ser mujer, Claro. Nosotros hicimos otra cosa de lo que se nos esperaba, ¿no? Sí, nuestras funcionalidades ya por default, ¿no? Se llama, Exacto. que cuando uno nace ya enseguida acá se empieza a diferenciar cada individuo. Pero Claro. y ya luego se va tomando otras dimensiones, ¿no? Que lo social, que lo moral, que lo psicológico, por ejemplo, de que ya hoy en día pues existen toda una serie de teorías sobre los trastornos, sobre las neurodivergencias, entonces cada vez se aumentan más las multiplicidades, ¿no? Pero como dice Fer, eso no quiere decir que seamos diferentes en sentido de igualdad, ¿no? Que también es contraproducente, porque lo dice Morin, porque curiosamente libertad e igualdad se chocan, y fraternidad y libertad se chocan, Claro. porque libertad al mismo tiempo quita igualdades y al mismo tiempo quita, son las famosas contradicciones Sí, hasta dónde cuál, ¿no? Sí. Porque además tenemos un plano jurídico, o sea, entre estas dimensiones, exacto.
Y entonces pues está lo individual, lo biológico, lo psíquico, lo étnico, lo cultural, y en todas esas dimensiones pues está lo jurídico, ¿no? Entonces Claro. hay cosas que sí hay repercusiones. O sea, nadie me va a criticar si me he visto de una u otra manera, ¿eh? O bueno, me pueden criticar, pero no me pueden meter a la cárcel. Pero si voy y golpeo gente nada más porque sí, pues sí me pueden meter a la cárcel, o puede haber otra repercusión, ¿no? O sea, también está el A plano veces por algo jurídico. más pequeño, o sea, Sí, sí. por una cuestión, no sé, de copyright o sea, cosas que dijera son banales, pero puede existir. O sí, o estos señores, ¿no? Que por robarse un gansito y salir grabados, pues a la cárcel. Dices, es un gansito, ¿no? Y otros cabrones que se roban no sé cuántos miles y millones de pesos. Claro, porque lo permite la ley, ¿no? Exacto. Ahí entra estos huecos legales y toda esta cuestión económica que por eso yo digo que normalmente cuando se cae en esta unidimensionalidad, que se refiere a caer en un solo plano, ¿no? O sea, es cuando, por ejemplo, decimos, estás esperando una cola, en la cola para ir a, no sé, a un trámite, ¿no? Y pues todos tienen que esperar su turno, ¿no? Tiene que ir de acuerdo al turno, ajá. Pero ves a una señora, ya vamos a llamarlo de adulta mayor, o una embarazada, o alguien con una discapacidad, y entonces ya entra otro plano, ¿no? Claro. Que entra este plano moral, o entra este plano social, Exacto. o Cívico, ¿no? cívico. Entonces ya dices, ah, bueno, pues mira, pues sí, tienes razón, primero tiene que empezar esta persona, aunque yo llevo 3 horas, pues sí, aunque yo llevo 3 horas en la cola para hacer un trámite. Entonces, ahí es donde entran los valores y toda esta cuestión. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos limitados, ¿no? A ser conscientes de todas esas dimensiones? Sí, y eso creo que tiene que ver mucho. Paradójicamente a mí me parece que entre más supuestas libertades tenemos, que esto también hay que entender lo que es del mundo occidental, ¿no? Hay otras partes del mundo en las que no se piensa de la misma manera y eso no significa que piensen mal o que su forma de ver el mundo sea incorrecta, sino bueno, desde nuestra visión occidental se piensa de cierta forma. Y esto que justo quise morir, ¿no? Que se contraponen las libertades, por ejemplo. Y estas libertades de que tú puedes decir lo que tú quieras y yo puedo hacer lo que yo quiera, lejos de pujar por la diversidad, están pujando por una igualdad, porque justamente para que todos puedan hacer como quieren ser, tenemos que caer en otras categorías, ¿no? Sí. A que si son categorías muy fijas en las que no puedes hacer esto, pues está muy claro la diferencia, quién es diferente, ¿no? O sea, son esas paradojas justo de las que habla Morín, porque en este mundo, que es toda la crítica ahora a lo woke, ¿no? Toda la cosa está woke. Y pues ahí es muy complicado porque pues por supuesto que lo woke tiene, hay que ser críticos con eso y ver el punto sobre la I, ¿no? Pero a mí me parece que lo más preocupante de lo woke es que quieren meter todo que es imposible y entonces que terminan haciendo censurando a todos. Y ahí pues todo esto políticamente incorrecto, ¿no? O sea, no digas, no sé qué, no digas, no, a ellos se les dice no sé qué. Bueno, eso anula todas las otras cosas que sí son. Claro. Hace muchísimos años en la Ciudad de México hubo una serie de exposiciones en el Museo del Niño, el Papalote Museo del Niño, que se llamaba Diálogos en la Oscuridad. Y lo que hacían era hacer justamente una simulación para los que somos videntes, para saber cómo perciben el mundo los no videntes. Y entonces te tapaban los ojos súper cañón, ¿no? No veías nada y te metían en lugares sin nada de luz, pero pues que tenían, no sé, el sonido de un mercado, ¿no? Y es como cruzar la calle. Y estaba, vaya, todo puesto como si fuera un mercado, pero tú no ves nada, tú tienes los ojos cerrados. Y el guía que te dirigía por pues, estos recorridos, estas salas, era una persona no vidente. Claro. Y pues bueno, ¿no? La experiencia de cruzar la calle solamente escuchando, tratando de comprar cosas y pues ahí con el cambio y bueno, toda la experiencia muy, muy interesante y al final platicábamos con el guía de lo que es ser no vidente y al principio fue como, bueno, ¿cómo te refieres a él? ¿No? Pues una persona que no ve, una persona que ve poquito, una persona débil visual. Y el guía que nos tocó en ese momento se llamaba Javier, o se llama Javier, espero que todavía esté vivo Javier, justo nos dijo, bueno, es que yo soy ciego. Y así me tienes que decir, ciego, porque no está mal decirme ciego. Está mal creer que porque soy ciego valgo menos.
Es muy diferente. Es claro, y entonces para mí fue Sí. muy fuerte porque estamos acostumbrados y sobre todo creo que en México, no sé, no me atrevería a hablar de otras culturas, pero en México tratamos de disfrazar lo feo siempre, ¿no? Tratamos de lo que creemos que no es positivo, tratamos de suavizarlo. Entonces, pues como creemos que está mal ser negro, pues en vez de decir negro decimos un morenazo, ¿no? Ay, morenazo. Entonces, a ver, no es moreno, es negro. ¿Por qué le tenemos miedo Bueno, a la marroncito. negritud, no? Claro, y ahí todos o negrito, ¿no? Tú no eres negro, eres un El negrito, ñito. ahí. Ay, ese ñito le cambió por Claro, ser lo políticamente correcto, ¿no? Sí, es lo que dices, es la manera de caer en una dimensión estética. Ujú. Caer en esta dimensión de aparentar, que es la crítica que tiene Disney hoy en día con las Claro. películas, de que quiere aparentar una estética, de que ay, apoyo las... Yo incluyo a todos. Incluye a todos, pero pues vamos a... Tu dimensión es la económica, no nos Exacto. vayamos muy lejos. O sea, y es esa hipocresía que todos se dan cuenta, que tal vez los niños disfruten, pero bueno, ya como adulto uno tiene debería de tener esa conciencia de ver esas corporaciones como estetizan toda esta parte contenido para niños, ¿no? Tocando estos temas de que pues hoy en día los niños pues claro también ya tienen una percepción cada vez más compleja desde bueno, más que complejas, multidimensionales, Ujú. de que ya ven cada vez aspectos. O sea, tú ya ves un niño que ya empieza a ganar por ejemplo en Estados Unidos $100,000 porque ahora ya piensa en economía, ya piensa en No, y, cuestiones y nuevas formas, ¿no? sí, Económicas. hasta que más que un adulto aquí en México que No, y más que muchos adultos en Estados Unidos. sí, hasta ¿no? O más que sea, adultos, ¿no? En su mismo contexto. Claro. Porque, o sea, creo que eso es algo importante que siempre ha existido, ¿no? La multiversidad, la de multidimensionalidad. Sí. Pero ahora creo que es muy evidente por las pantallas y entras a TikTok y puedes ver la cultura que quieras, ¿no? Ujú. En Instagram, quieres hacer búsquedas más profundas, a lo mejor te metes a YouTube que tiene otros filtros y vaya, hay plataformas para todo. Creo que justo por eso está tan fuerte el problema de lo woke, es tan importante discutirlo, Sí. porque no es no hablar de la diversidad, ¿no? No es nombrar las cosas por su nombre, y justamente para poder nombrarlas por su nombre tenemos que decir las cosas. Ujú. Que estos güeyes como que de repente tratan de que no se diga, ¿no? Disney, ¿cómo no va a haber una negra, una mujer empoderada negra en mi película? Güey, es la sirenita. O sea, no importa. Es que quieren romper la trama, o sea, porque es que sí, por mucho No, que... y es que hay historias que no importa que cambien al personaje. En la sirenita no importa si es negra o es azul o es morada. Las sirenas no existen. Pero, a ver, en Blancanieves... Pero sabes, hay ¿Qué? una diferencia que es que cuando lo llevan a nuestro mundo, ¿no? O sea, a nuestra realidad, sí hay un choque. Porque ahí entra de que justo, y ahorita que me acuerdo, justo Morín platica sobre se llama noología. Este tema yo creo que es súper importante porque justamente es esta capacidad que tiene el ser humano de darle vida a los personajes. Y justamente esta parte que se me estaba escapando, pero sí, se llama noología. Y noología es justamente que nosotros como seres humanos le damos vida a nuestros productos de la mente. Claro. ¿Y en qué sentido? Porque justamente hoy en día las personas basan muchas de sus realidades en fantasías, como pasa con Disney. ¿Por qué Disney creó estos parques de diversiones? ¿no? Claro, pero hay que tener cuidado, aquí a eso no va la analogía, ¿no? La fantasía es muy claramente fantasía, por eso Sí. los niños, vaya, esta cosa de los duendes y estas cosas, Exacto. hoy es, vaya, va viendo situaciones en las que de repente la fantasía se nos escapa de la realidad, ¿no? Y las pantallas ayudan muchísimo a eso, sí, pero no, Morán no está hablando de esa fantasía, de esas fantasías, sino de la democracia. Dame la democracia. ¿Dónde está la democracia? La democracia es un invento mental nuestro, ¿no? O sea, nunca vas a encontrar democracia en el bosque. No crece la democracia.
La democracia la inventamos. La inventamos que Y tiene un gracias, valor. claro, pero gracias a que la atribuimos y que somos capaces de reconocer nuestras creaciones metafísicas, podemos hacer que la democracia sea un Libertad, sistema fraternidad, y todo lo que viene con eso, ¿no? amor. Claro, o sea, nosotros en Occidente nos dicen, no, pues es que es mejor un sistema dictatorial, no lo vamos a entender, o una monarquía. Para nosotros no tiene sentido. A eso es a lo que va Morán, ¿no? Bueno, fíjate que ahorita me salió lo de el nuevo capítulo de Black Mirror que se llama Plating. Es el capítulo que se basa en Bandersnatch, que es del videojuego. No le he visto ese. Ese capítulo, bueno, de hecho lo voy a poner en pantalla. ¿Es el último? De hecho es el capítulo, de la temporada 7. Porque ya vi otros, pero sí, ese no lo he visto. Lo voy a poner en pantalla. Plaything. Flavor Group was Acaba de salir ahorita ese nuevo capítulo que se basa en este primer capítulo que se trataba de una simulación. Ujú. En este capítulo se supone que trata sobre cómo estos muñequitos virtuales tú los cuidas, ¿no? Como tipo Tamagotchi, Ujú. combinado con otro juego que pasó en los 90s, que tú tenías que intentar ayudar a los muñequitos que sobrevivan. Claro, los Sims. Aquí, digamos, los Sims sería como una versión muy moderna, Claro. pero en sus orígenes era Sí, un poquito algo más como de, intentar que sobrevivan, ¿no? Entonces el capítulo trata sobre un señor que justamente tiene estas características como que poco sociable, que vive encerrado en su mundo, así tipo como que vive en su mundo interior y tipo genio, ¿no? Que vive en su mundo y así, ¿no? Y él, una persona muy amable, así muy, pues se ve tranquila, humilde, ¿no? Resulta que este personaje, que digo que sale en la serie de Bandersnatch, que es un tipo con el pelo blanco, Ujú. que es como todo un empresario y todo, le propone que haga una reseña de un juego, ¿no? Que se llama, en español creo que se llama Tropeles, ¿no? Pero en inglés es Stronglets. Y estas criaturitas artificiales, que ahí entra lo de la inteligencia artificial, resulta que tienen vida. Okay. O sea que ellos pueden hablar. Pero claro, ellos no piensan como un ser humano, porque su percepción es diferente. Claro. Ellos piensan como una especie de algoritmo. Y piensan como colmena. Piensan colectivamente. Entonces él, de manera curiosa, digamos que se encariña como una mascota. Entonces vale, voy a poner pausa. Okay. Entonces regresando, perdón por lo del sonido, estos tropeles tienen esta conciencia colectiva y este muchacho que sale en la serie, que se llama Peter Capaldi, él los ayuda para desarrollarse en su computadora. Claro que se tuvo que esperar mucho tiempo para que cada vez vaya subiendo la memoria y toda esta parte de que en el caso de los tropeles es su cuerpo, claro, la computadora. Entonces él se obsesiona, pero en la vida real una persona muy amable, muy tranquila, se convierte. ¿Por qué? Porque justamente pues no todos los humanos son como él. No todos los humanos son cariñosos con, en este caso, inteligencias artificiales, ¿no? Uh-huh. Entonces viene un tipo y empieza a destrozar la aldea, empieza a destrozar a los tropeles, y pues en la vida real él pues moralmente se sintió mal, claro, y lo asesina. Entonces él ya luego, ya cuando es grande, perdón si los spoilers, chicos, sí. Mira, ahí le voy a poner una notificación de va a haber spoilers. Pero sí, bueno, él lo asesina y entonces ya él de grande, él se entrega, pero con un fin muy diferente, ¿no? Pero obviamente los policías, tanto el policía que ahí en la escena es muy violento hacia él, o sea, la manera de interrogar es muy violenta. Y la psicóloga, la psiquiatra, es todo lo contrario, es amable, le intenta dar por su lado, su narrativa y todo lo demás.
Y entonces él empieza a explicar cómo él se encariña de los tropeles, de estos muñequitos, y cómo él, pues realmente su reacción contra el chavo fue una reacción pues de protección, como si estuvieras cuidando a tu mascota o a un niño. Claro. Y entonces obviamente pues el policía pues te dice, pues tú estás loco, o sea, ya déjate de tonterías y di que eres un asesino. Y él dice, sí, yo lo asesiné, o sea, él no le importaba si, porque él obviamente en su mundo, pues él moralmente te dice, pues de que el ser humano es egocéntrico, individualista, violento y tiene todas estas características. Y pues claro, él en su mundo, pues los muñequitos pues eran amables, colectivos, perfectos, no existe individualidad claramente. Entonces ya en la serie al final él lo que hace es poner un QR en la cámara de seguridad de la instalación, donde lo que hace es como crear una especie de, bueno, él lo llama simbiosis, pero desde el contexto más humano vendría siendo como un virus. Entonces entra a la inteligencia artificial, que estaba hablando que ahí ya son muchos años más adelante donde la cámara analiza todo. Entonces analizó el QR y pues resulta que era una conexión a la mente de la colmena. Y entonces al final, al revés, ahora los tropeles controlan a los humanos. ¿Y por qué está interesante este capítulo? Porque justamente aquí abarca todos los temas, ¿no? Abarca el tema del cuerpo, como en este caso sí, que ahí están apostando por lo contrario, ¿no? El cuerpo... Ajá, ahí está apostando él por lo contrario, que es, no, pues hay que tener una mente controlada. Ahí lo que importa es la mente, no tanto el cuerpo, ni los cuerpos, ni mucho menos las individualidades. Sí, no, ahí lo que importa es la colmena. Y por otro lado pues está la postura más humana, no más individual, que claro, también dentro del humano existe posturas colectivas, ¿no? Claro. Pero no a una colmena, pero no a ese nivel, claro. No a ese nivel. Fíjate que a mí se me hace muy interesante este episodio, ese no lo he visto, pero súper lo voy a ver. Como antes nos comparaban mucho los pensadores ilustrados con la ilustración con insectos, justamente, ¿no? Con abejas, con avispas, y hacían referencias de la comparación entre humanos y estos animales. Las hormigas. Por gregarios, y ahora pues al contrario, no pensamos nunca eso, ¿no? Para nada. De hecho, Byul-Chul Han tiene una metáfora en la que dice que ya no vivimos en comunidad, sino en una colmena, en el sentido de que más pues oriental. Todos trabajamos, claro, sí. Él es muy al oriental, pero justo lo hace como una crítica, en el que todos trabajamos para que la colmena esté bien, pero no nos importa el de al lado. El individuo para nada. ¿No? O sea, más bien el individualismo a lo máximo, ¿no? Porque yo trabajo para yo estar bien, porque sí trabajo y trabajo para, pues yo hago bien las cosas, pero por mí. Y entonces justo Byul-Chul Han ahora dirá, ¿no? Pues es que pues por mucho que haya una colmena no hay este sentido comunitario, claro. No hay estas otras cosas que antes se pensaba que sí. Que viene con lo que dice Morín de la empatía. Que tiene mucha razón, porque la comprensión, porque él habla de comprensión. O sea, cuando habla de comprensión, él la diferencia entre comprensión racional, que es la que tenía este personaje, que es realmente es una comprensión limitada. Claro. A lo mucho bidimensional, ¿no? O sea, tener la dimensión de los muñequitos y de su mundo, ¿no? Su percepción corporal, porque él sí era humano y él sí sentía, ¿no? Y él sí como que siempre andaba así como que muy aferrado a su cuerpo, de hecho. Claro, o sea, muy sensible. De hecho, lo curioso de este personaje es que es muy sensible. O sea, es muy así de que no puede tocar a otros, le cuesta la interacción, la sociabilidad, y eso también es otro rasgo que tenemos nosotros como humanos, ¿no? No todos somos sociables, ni queremos platicar, ni todo, ¿no? Pero justamente, volviendo a esto de la comprensión, él tenía una comprensión muy lógica, muy racional, ¿no? De hecho, era muy racional su lógica de que, pues claro,
si todos pensamos igual, ¿cuál problema va a haber? Sí, Exactamente. claro. De hecho, racionalmente estaba bien, ¿no? Pero justo la parte de que plantea Morin es la empatía, o sea, el famoso ponerte en el zapato del alemán, que es justo entender que no todos percibimos igual. Entonces, claro, él encerrado en su mundo, pues es muy difícil ser empático. Claro. O sea, porque ahí realmente él carecía totalmente de empatía, por mucho que él fuera muy sensible. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Que para él su lógica era, bueno, pues si los tropeles, estos muñequitos son perfectos, porque pues cantaban bonito y para él su mundo era ese, pues para mí los tropeles los voy a hacer que sean prácticamente la mente humana, ¿no? Como por ejemplo pasaría si nosotros utilizáramos para toda la inteligencia artificial, ¿no? No suena tan loco ni descabellado, ¿no? Sí, que no sé si, fíjate que no pienso, no sé si se pudiera por justamente esta cosa de esta singularidad, ¿no? Acá, que hubiera un error, siempre va a haber un exacto. error, como en la Matrix, ¿no? Que ese clic, ese chip. Que como, bueno, todos volvemos a agente Smith, pero al final hay un error salvador que purifica el sistema, ¿no? Que ojalá, o sea, siempre, como dice Fer, siempre exista esa diferencia hasta en lo uniforme, ¿no? Claro, que justo tiene que ver con esta cosa humana, ¿no? Cuando haces algo hecho a mano, luego te das cuenta si algo está hecho a mano o si está hecho con una máquina. La máquina no, exacto, o sea, la máquina lo va a hacer todo medido, todo, y si se equivoca o entra en loop y convulsiona, o el siguiente ya sale bueno, ¿no? O sea, los humanos, ¿no? Hay algo que hacemos, aunque lo hagamos muy perfecto y tal, se nos va a escapar algo. Que creo que tiene que ver con nuestra concepción de la vida. Hay un autor que se llama Canguilhem, que él dice que la vida se basa en el error. Lo vamos a buscar aquí. ¿Cómo es? G-U-I, Cangi. ¿Es como oriental? No, es francés. Canguilhem tiene una H intermedia. ¿Es con K de K? No, con C-A, déjame, no sé cómo se. George Canguilhem. No. Filósofo y médico francés. Debe ser. Ya dice que es filósofo y médico francés. Hacia la ciencia de la vida. Justo, él. Y él de lo que va a hablar es del error. La vida se equivoca. Solo lo que está vivo. Porque las máquinas fallan. Y en el fallo no hay reivindicación, no hay volver a intentar hacerlo bien, ¿no? O sea, en el fallo. Claro, es fallo y se rompe el sistema. Exacto. Y el error no, el error tratas de corregir sobre tus acciones, ¿no? Entonces la vida se equivoca. Ensayo error. Y entonces ahí va justamente. Así nacemos nosotros. Por eso podemos saber que somos la mayor. Por eso hay cosas tan predecibles, ¿no? Porque a pesar de que siempre está la posibilidad de la diferencia que tiene que ver en el color de nuestros ojos, todos los ojos humanos son iguales. Los que no son iguales, los que no entran en eso, pues podemos decir es una malformación, etc., ¿no? O sea, porque pues la mayoría, que es una cuestión numérica. O le damos un estatus de belleza. Como, exacto, ¿no? Qué bello, ¿no? Lo que es raro o lo que es muy común dependerá los estándares, ¿no? O sea, y dependerá de la cultura y la visión. Pero para Canguilhem, que a mí se me hace muy interesante, eso justamente tiene que ver con el error. No el fallo, sino el error, ¿no? Porque tratas de mejorar, tratas de. Sí, o sea, es más como ensayo y error. Lo pruebas y si no funciona. Ahora, este capítulo particularmente habla sobre aquí de un humano con una inteligencia artificial, que es justo lo que ahorita está pasando, ¿no? Que cada vez hoy más los chiquitos, hablo más los niños, su interacción cada vez es más hacia la computadora, la parte, mucho esto visual, ¿no? Que cosa que tal vez en épocas pasadas, pues había más como salir, como que sigue existiendo afortunadamente. Claro, pero cada vez es menos. También, pues, en términos de seguridad, ¿no? Del cuerpo, pues antes no te iba a pasar nada. Ahora, yo no sé si yo dejaría salir a los críos a jugar a la calle, ¿no? Que se vayan solos y regresen. Pero afortunadamente pienso que, ahí entra el contexto, ¿no? Ajá. Que ese es otro dilema.
Pero regresando a esto del cuerpo y la multidimensionalidad que aquí lo demuestra, hay otro capítulo de Black Mirror, aprovechando que estamos tocando todos estos temas de cuerpo y multidimensionalidad, que es justamente el capítulo de, a ver, por aquí lo anoté, se llama Beyond the Sea, a través o más allá de... ¿También de la última temporada? No, este es de los antiguitos. ¿Cuál es? Oh, ya. The Sí. Sea de Black Mirror, capítulo que... Ajá. Oh, qué bueno está ese también. Ese me gustó mucho. Este capítulo es de dos astronautas. Justamente estos dos astronautas viven una realidad diferente, porque aquí ellos utilizan un cuerpo orgánico suyo con su genética y todo. O sea, aquí justamente lo que tú me comentabas al principio de cómo hacen un cambio, pero es como siguen manteniendo, bueno, dentro de la serie ellos siguen manteniendo su conciencia, porque prácticamente son cuerpos idénticos, ¿no? Exacto. Entonces ahí vamos a decir lo que se supera, vamos, si llegara a ver esa tecnología, esa parte de que si son diferentes o no. Pero aquí de hecho lo que más me llama la atención es cómo justamente el cuerpo necesita de otros cuerpos, porque justamente al estar en el encierro, aquí es justamente lo opuesto, porque aquí es donde demuestra que el ser humano requiere de otros cuerpos, en este caso de sus seres queridos. Así es. O sea, entonces, ¿qué sucede en este capítulo? Este sí ya no lo voy a spoilear para que lo vean, porque yo sé que son fanáticos de ver series. Obviamente. Pero justamente aquí ves la importancia que tiene el cuerpo y lo imposible que es intercambiar la relacionalidad humana verdadera. O sea, lo que verdadera me refiero a justo lo que tú dices, Fer, de que el ser humano no es perfecto. O sea, tal vez una máquina en su mundo sea perfecta. En una dimensión. Pero ya hablando en dimensiones donde como pasa en nuestra realidad, que es multidimensional, que tal vez en una dimensión sea bueno, pero en otra no, ¿no? Como pasa que tal vez tú dices, no, pues yo lo que quiero en el trabajo es ser el que rinde más, el que produce más y ser el empleado del mes y ganarme el puesto. Ajá. ¿Y dónde dejas tu psicología? Claro. No, a tu familia. ¿Dónde dejas tu familia? ¿Dónde dejas hobbies? ¿Dónde dejas el descanso tan necesario? Claro. Y entonces pasa todos estos efectos de choque con la realidad, existenciales, que aquí entramos a lo existencial, donde uno dice, puta, pues ya logré, ya llegué a mi sueño. Ajá. Resulta que ese sueño claro. Se vuelve una pesadilla. Entonces, en esta historia justo ellos son astronautas, están en su ámbito laboral, donde ellos necesitan regresar a su cuerpo en la Tierra, pero claro, ellos no pueden hacer eso pues porque están en el espacio. Entonces, uno de ellos pierde su cuerpo en la Tierra, ¿no? Entonces ya no puede regresar a la Tierra, transmitir su conciencia a la Tierra, y entonces él, para suplantar eso, entra al cuerpo de su amigo. Y entonces ve a su familia, ve a sus hijos y claro, él se vuelve... se dice, no, pues ya se enamora de su vida. Claro. ¿No? Porque justamente ahí pasa este dilema de que asesinan a su familia, ¿no? Y ahí entra toda esta complejidad de que lastimosamente... si su amigo le presta su cuerpo, ¿no? El amigo, que en este caso es el actor de Breaking Bad. Aaron, no sé qué. Ajá. Y justamente él le presta el cuerpo a este personaje que o sea, ahí es donde uno, bueno, a mí por eso me gustan mucho estos capítulos, porque reflejan una realidad que no está tan lejos de la nuestra, aunque sea en un mundo ficticio, aunque sea una inteligencia y tecnología que todavía no vemos. Pues es que hoy en día cuántas personas no viven por ejemplo, ¿no? Nosotros que hemos estado en línea sabemos lo complejo que a veces es sin la interacción. Claro. ¿No? O sea, sí, ¿no? Muchas veces damos por sentado que, yo soy muy poco sociable, ¿no? Yo no necesito hablar con gente, yo no sé qué, y a la hora te vuelves loco, porque además dejas de tener ciertas referencias
que te dan cierta estabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer autocrítica conmigo si ni siquiera he escuchado tu crítica? Y entonces mi autocrítica, o al menos eso dice a Blanchot, que es el autor que estaba revisando ayer, justo esto que decías, ¿no? Un cuerpo necesita el otro cuerpo, pues para saber qué cuerpo no soy necesito un cuerpo de referencia, para tomar conciencia necesito otra persona que sea de otra manera y reconocer eso, ¿no? ¿Y cuántas veces de series que no has visto con alguien más, que quieres comentarla, que quieres platicar, que no entendiste algo y no puedes, o sea... Porque comprendemos de manera diferente. Exacto, ¿no? Y en esa diferencia está el llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Porque, no sé, poniendo los ejemplos de Black Mirror, puede ser que a ti te guste uno y a mí no me guste ese, pero cuando te escucho el por qué a ti te gusta, digo, mira, yo ni siquiera me había dado cuenta de eso, ¿no? O viceversa. Sí. Y justo esa discusión, esos dos, ese poner al otro, pues es fundamental para poder saber quiénes somos nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente menos sociable que otra, pero como humanos no podemos estar separados por completo, ¿no? O sea, es una locura. Y sí, trabajar a distancia, estudiar a distancia, hacer las compras a distancia, ver una relación a distancia. Mira, hasta aquí alguien que me esté molestando, sí. Así como que, oye, por lo menos dime algo, ¿no? Es el vecino, aunque sea que te insulte, que ponga música, oye, que haga algo, favor, ¿no? Conflicto, ¿no? Claro, sí, justo, ¿no? Y creo que muchas veces, lo que decías al principio me parece muy importante, este encasillamiento, esta reducción a creer que muchas veces solo somos trabajadores, ¿no? O que muchas veces solo somos hijos o mamás y pues además de que somos mucho más que eso, no hay forma de entendernos como un ser completo si no reconocemos que somos muchas cosas dentro del ser, ¿no? O sea, sí. Que nuestro cuerpo no solo es una herramienta para trabajar, también a lo mejor es una herramienta, pero para el placer o para el disfrute, para el goce, para el descanso. Una comida es muy distinto. Ya escuchaste, mi nutrióloga. Ya escuchaste. La comida es muy importante, por supuesto. Sí. Y claro, por ejemplo, comer bien va a depender mucho del amor que te tengas, de lo rico que comas, del interés que hay en eso, porque puede ser una condena comer, así como puede ser un placer enorme, ¿no? Sí. O sea, entonces todo puede convertirse en algo bien diferente dependiendo de cómo nos acerquemos a eso, porque pues no solo somos una dimensión, somos muchas dimensiones, todas en lo mismo, porque pues también creo que eso es muy occidental, ¿no? Tratar de hacer estas separaciones y tener claridad de las separaciones. Sí, que hay cosas que no se pueden separar. No se pueden. O sea, ya en la realidad, por eso yo digo que por más que uno queramos, es bonito tener claro, ¿no? Digamos qué significa tal palabra, qué significa por ejemplo, esto de la educación, ¿no? Cuando uno habla de educación, pues inmediatamente se imagina la escuela, pero ya en la realidad te das cuenta que la educación abarca aspectos fuera de la escuela muy variados, y justamente yo creo que el tema ya así como que plantea Morin es sobre la incertidumbre, sobre las incertidumbres, ya luego de que uno comprende, ¿no? Claro, se dan simultáneamente, pero esto de las incertidumbres, o sea, de que realmente uno no puede estar seguro de todo, sobre todo, claro. No puedes tener el conocimiento, no todo, como dices tú, lo puedes separar. ¿Por qué? Porque él plantea 4 tipos de incertidumbres, que es la incertidumbre cerebromental, de que pues hay maneras de reconstruir el conocimiento y hay maneras que no. O sea, y hay un chorro de formas que ni vamos a entender cómo funciona, ¿no? Ahorita que están tratando desesperadamente de entender la mente y reproducir el proceso de las neuronas para la inteligencia artificial, justamente, han logrado que inteligencias artificiales se comporten de cierta manera y siguen sin entender cómo. Sí. Y eso es justo, pues tenemos que saber que hay incertidumbres de cómo funciona nuestra mente. Hay cosas que no vamos a saber. O sea,
la otra tipo de incertidumbre que él plantea es la incertidumbre lógica, de que lo que decimos de las contradicciones. Ujú. Por más que queremos encontrar una lógica a que por qué pasa en el mundo muchas cosas, Pues la violencia, ¿no? Somos seres violentos. y dentro de la violencia existe algo que nos sirve, ¿no? Claro. El aprendizaje que nos da. No, y es justamente esto, ¿no? Hay cosas de violencia que no tienen lógica, que son pulsionales, que no podemos justificar y explicar como humanos, como individuos, y tenemos que saber lidiar con eso, ¿no? No todo pasa por la lógica. Exacto. Otra incertidumbre que plantea Morin es la incertidumbre racional, que él lo define como racionalidad y racionalización. Que racionalidad y racionalización son diferentes porque racionalización es querer encajarlo todo a intelecto, a es que 1 más 1 es 2, o esto es diferente y estos son sí, pero dentro de esa racionalización, que sería caer en una dimensión, que sería esta parte de que nada más queremos, pues el enciclopedismo, ¿no? De que hay que juntar todo, y por otra parte como sobre teorización, ¿no? Claro. O sea, de que muchas veces los contextos con los que se hacen las teorías no son los contextos con los que viven las realidades humanas. Claro. Y entonces, sí, esta cosa, ¿no? Esta fiebre por que todo sea científico. Sí. Demostrado científicamente. Sí. A nosotros en pedagogía nos pasa mucho eso, ¿no? Por mucho tiempo hubo ahí como si fuera una cosa menor porque no era ciencia. Como si solo la ciencia fuera conocimiento real, verídico, como si no estuviera sesgado, formado, y entonces pues hay muchas discusiones todavía que yo creo que son pues a veces muy ridículas, pero eso no es ciencia, la educación. Pues tiene cosas científicas y tiene cosas que no son científicas. Sí, son disciplinas. Pues, claro, ¿no? Y creo yo que ni sentido tiene discutir eso, pero es eso, justamente la superracionalización, ¿no? Querer encajar todo a un sistema de pensamiento blanco, occidental, moderno, ilustrado. Sí, que al final también se reduce a una dimensión, 2 dimensiones, que es la económica. Y que por más que muchos no lo quieran aceptar, también está ahí. Y por último menciona la incertidumbre psicológica. Incertidumbre psicológica lo plantea como que hoy en día, por ejemplo, hoy queremos ser conscientes de todos nuestros defectos emocionales. Que no, es que pues yo soy así y ya necesito enseguida hacer una terapia o hacer una... es un cambio, ¿no? El cambio de hábitos inmediatos. Sí, como que también esta idea que... No va a mentir, a mí me gusta mucho esta idea de los micro hábitos y de toda esta parte que se está poniendo muy de moda. Pero llega un punto en que te das de cuenta que si tú no profundizas en uno o en dos, hablo concretamente, por ejemplo, todo esto de la relajación, de la tranquilidad mental, que yo sí valoro mucho, por ejemplo, pues no puedes trabajar en todos. Entonces, la incertidumbre psicológica se refiere a que hay cosas que necesitas ser inconscientes. Claro. O sea, no todo tiene que ser consciente. Ni se puede. O sea, imagínate vivir con la conciencia, que eso es lo que nos trata de decir, ¿no? Sí. De cada que estoy cometiendo un error, de que o sea, imagínate la conciencia constante de que te vas a morir. Ajá. O sea, si pensáramos conscientemente, no haríamos nada. ¿No? La conciencia de que pueden pasar cosas, claro, o sea, no hay forma. Para vivir en sociedad necesitamos ser un poquito inocente. Y no solo inocente, sino aceptar que no hay forma de poder controlarlo. No, porque queremos justo, y ahora hay mucha esta cosa, ¿no? Esta de las emociones y no, haz un ejercicio de respiración. No, a veces te enojas y te emperras brutalmente. Nada de que respira profundo. Hay que sacarlo. Claro, porque si no también nos genera otro tipo de... Ahora, esto no es justificación de... Yo no puedo controlarme. No. De hecho, que lo que opuesto que propone Morin, que es de aunque tú digas, bueno, yo no puedo ser consciente de todo, no quiere decir que no hay acción. Exacto, o sea, exacto. Tú trabajas en lo que puedes trabajar. Y justo creo que lo dices muy bien, ¿no? En lo que puedes trabajar, va a haber cosas que yo no pueda cambiar de mí.
Y que aunque no me gusten, tengo que asumir que eso es parte de quien soy. Y tranqui, ¿no? Porque creo que justo ahora la tendencia es esa otra cosa. Porque no está mal cambiar de hábitos o no está mal hacer... A mí mi abuela, por ejemplo, mi abuela tiene 83 años y es de las mujeres que más me sorprenden en el mundo. Porque a su edad quiere seguir aprendiendo cosas y quiere seguir cambiando hábitos alimentarios, ¿no? Y no, bueno, es que el nutriólogo me dijo que ahora por mi intestino y voy a intentar una nueva dieta. Eso es muy diferente, ¿no? Esa actitud a querer negar que tiene 83 años. Querer negar que va a haber cosas que ya no cambió. Claro, ¿no? Ya. ¿Para qué vive con la angustia de, ay, no, tengo que ser mejor? Cosas que no podemos cambiar porque es parte de quien somos, ¿no? Sí. Y justo eso creo que va a... Porque no nada más es en este mundo. Pues no solo hablamos de cosas occidentales, ¿no? Hay rasgos psicológicos de otras culturas que no pueden cambiar las personas. Sí. Y que nosotros como occidentales centrados queremos que todos piensen como nosotros. Y pues no hay posibilidad. Claro. Y no qué bueno hay que posibilidad. haya, digo, sí se lo plantea de una manera muy interesante, que es la tolerancia a la intolerancia. Claro, no, en defensa de la intolerancia. La defensa de la intolerancia. Exacto. en el sentido de que justo, o sea, no tenemos tampoco que soportar a todos. O sea, ni tampoco debe ser esta corriente woke de que la multiculturalidad y la diversidad. No, o sea, no todas las culturas se van a llevar. Y no tampoco se tienen que No, y además, asesinar ni violentar, ¿no? No, y además creo que justo el parte del problema de lo woke es que ciertas diferencias están bien. Pero si no entras en las diferencias que yo entiendo como diferencias buenas, te funamos y te funamos en serio. Ese es el ¿Y problema. cuáles son las buenas? Hace poquito una de tus compañeras nos contó en sesión que a su mamá la compraron, ¿no? Que su mamá fue de las mujeres, es una comunidad indígena y a ella la compraron. Y que la mamá cree que es la mejor forma de poder hacerlo. O sea, que el mejor matrimonio que ha tenido es del señor que la compró. Y que si los hombres siguieran comprando mujeres, pues no habría los niveles de violencia que hay. Obviamente a mí como mujer eso me pega directamente en un chorro de cosas. Claro. Pero aquí va la pregunta, ¿por qué nos asusta tanto que hay otras formas de convivencia? No todo es occidente y no todo es blanco. Y esta mujer está feliz, de que la haya comprado un buen hombre. Y entonces, ¿qué le dices? No, estás tonta, ¿no? ¿Cómo te vas a poner feliz de eso? Pues yo creo que la única persona o las pocas personas a las que deberíamos de escuchar son las que pasan por este tipo de vida. Yo no he estado cercana que me compren o me vendan o nada. Yo como mujer urbana, estudiada, blanca, centralizada, pues claro que vivo en un privilegio muy cañón, ¿no? En el que me sería muy fácil ir asumiendo, tú debes vivir así, tú debes vivir así, tú debes vivir, porque yo vivo bien. Y si esta mujer, que es por la que pasó por ese proceso, ella está convencida de que eso está bien, o sea, esto es mucho más grande, porque justo aquí es en lo que viene Zizek, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tolerar y qué es lo que no debemos tolerar? No es nada más tolera lo que sí te gusta y no toleres lo que no te gusta. ¿Dónde está qué es lo que se tolera? Sí, esto también me resuena como lo de... Ya tenemos tema para el siguiente podcast. Sí, no, tema de la culturalidad, de las diferencias y de que cada contexto son muy diferentes y no podemos verlo desde nuestros ojos. Exacto, ¿y cuál vale más? Porque la realidad es que Occidente ha puesto su agenda, la realidad es que el mundo se ha occidentalizado, vaya, ese contexto político estamos, pero las cosas pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? O sea, imagínate que China tome, ¿qué es lo que está pasando? Es que ya está pasando, o sea. Y los chinos no ven el mundo como lo vemos nosotros, no es que lo vean mal, para ellos nosotros vivimos mal. Pero para nosotros ellos tienen unas prácticas bien extrañas. Y ahí viene la diferencia. Entonces es bien fácil, ¿no? Y eso es parte de lo que yo creo que es el problema de lo woke. No, quieren la diferencia que a ellos les gusta. Sí. La diferencia es negros, chinos, mexicanos, gringos, pero todos vestidos igual, todos practicando los mismos valores, todo, ¿no? Imagínate, un woke que no sea pro LGBT, un woke que no sea feminista. Y yo soy todas esas cosas. No es que no, o sea, que hay que poner el punto sobre la I. Pero una persona woke no toleraría que le dijera a alguien, yo soy feliz porque me compraron.
Es como el villano de, bueno, para los amantes de One Piece, está como el villano de Big Mom o Gran Mamá, así se llama, es una pirata. Entonces, la Gran Mamá o Big Mom es woke, porque ella todos quieren que sean iguales. Todos, o sea, iguales en sus, o sea, quiere tener a todos sus amiguitos diferentes, pero al mismo tiempo todos quieren que sean iguales. O sea, porque la diferencia se estetiza, o sea, quieren que, todos son diferentes, qué genial, ajá, pero tú no toleras las diferencias pero no pueden internas. estar, claro, pero además Sí. están muy, muy diferentes, pero tienes que ser la musulmana, no la musulmana tradicional, Sí, la sí. musulmana moderna, porque si no, sí usa tu velo porque somos tolerantes, pero nada de someterte a tu marido, porque aquí somos diferentes. Claro. Entonces, justo es lo que al principio, ¿no? Quería decir, en esta diferenciación, ¿cuál? Nos igualan a todos, porque no podemos pensar diferente. Y es complicado, sí, yo digo que hablemos sobre eso la próxima Sí, sesión. pues la verdad muchos temas por hablar. Próximamente vamos a traer nuevos invitados aquí al podcast. También pues seguimos adelante. Acuérdense de dejar su like, su comentario. También es muy importante sus participaciones, las preguntas y también todo lo que tenga que ver con pues esta parte de integrarlo a la cotidianidad. O sea, qué es lo que ustedes han hecho en su vida sobre todo este tema de la multidimensionalidad, el cuerpo, cómo viven el cuerpo. Sí, díganos, ¿son cuerpo o tienen cuerpo? ¿Son cuerpo, tienen cuerpo? Muy Ahí bien. está la pregunta del millón. Sí, dejamos con una pregunta más. Y pues bueno, espero que sigan en su cotidianidad, en su vida. Y pues hasta el próximo podcast. Chao. Chao.